una revisión a lo que están viviendo los pensionados y jubilados de Petróleos Mexicanos, una situación pues grave en el sentido de que afecta su derecho humano a la salud. Para ello pues ya está aquí con nosotros nuestra compañera Andrea Gómez. Buenos días, Andrea. Buenos días, Nancy, y a todos los que nos ven desde sus pantallas. Así es, hoy presentamos este tema que afecta a los jubilados de Pemex. Ellos denuncian la falta de servicios médicos y aseguran que Pemex no está respetando sus derechos. Este, mm, Ello después de la reducción de 30 especialidades subrogadas. Esta reducción y la falta de contratación de personal médico para suplirlas está dejando a los jubilados en una situación crítica. Los propios jubilados te han comentado, Andrea, que ellos están en una situación de resistencia, que han ya manifestado esta inconformidad a las propias autoridades, pero que no han sido escuchados. Esta reducción también hay que comentarle a nuestra audiencia, se dio a partir de enero de 2023, supuestamente bajo la excusa de la austeridad republicana, una austeridad pues realmente mal entendida si fuera el argumento de Petróleos Mexicanos. También hay que mencionar que Andrea estuvo buscando por varias semanas a Pemex para que nos diera una respuesta en torno a estos señalamientos de los jubilados y pensionados, y Pemex pues no atendió esta solicitud de parte de Contralínea para que nos explique en qué términos se está dando esta reducción de los servicios subrogados. Por supuesto que aquí no se trata de defender, y nunca lo haríamos, la subrogación de servicios, porque es lo mismo que pasó con el elevador en este accidente terrible de la niña, un servicio subrogado. Otro servicio subrogado fue el de las guarderías en todo ese pues terrible circunstancia que se vivió a nivel nacional, donde ninguna de las guarderías pues estaba acondicionada como se debía en términos de seguridad y de garantías, y ocurrió pues la desgracia de la guardería ABC. Otras subrogaciones pues tienen que ver con cómo se debilitó de forma permanente al ISSSTE, y que ya parece un cascarón. Hasta el servicio de ambulancias es subrogado en esa institución pública. Y en Pemex también ocurría exactamente lo mismo, se subrogaron 47 especialidades y ahora de tajo se eliminan 30, solo quedan 17, y esto pues ha significado un impacto directo a la salud de los jubilados, Andrea, y ellos te decían pues que están en una circunstancia pues también muy difícil, en el sentido de que muchos de ellos tienen que viajar de un lugar a otro. Así es, Nancy, nos comentaban que incluso han realizado viajes hasta de 10 horas para poder recibir atención médica, y también está el tema de que también tienen que cubrir sus viáticos y todo lo que gastan. Y bueno, también Pemex no se hace responsable porque incluso ha dejado pasar hasta un año para poderles pagar el cobro de estos el pago de estos viáticos y de sus gastos en general. Sí, y bueno, todo esto nos lleva a dilucidar que existe ahí un problema que se tiene que resolver. O sea, no es que Pemex deje a la deriva a estas personas, tiene que dar los servicios médicos de calidad, y si bien no se está apoyando la subrogación, debe de encontrarse una forma para que entonces se contraten a los médicos especialistas y las personas pues continúen en en recibir estos servicios médicos. ¿Por qué no nos cuentas, Andrea, cuáles son los servicios subrogados que ya se eliminaron? Sí, Nancy. Entre los principales están cardiología, que es muy importante. También está neurología, urología. También están las especialidades como alergiología, dermatología, gastroenterología también, ginecología, medicina física, rehabilitación, medicina interna, neurocirugía también, y psicología también está, neonatología, también reumatología, también muy importante,
y traumatología y ortopedia son de las principales, pero recordemos que son 37 las especialidades que se han eliminado desde el inicio del año. Vamos a escuchar un primer testimonio de uno de los jubilados entrevistados por Andrea. Él se llama Servio Federico Rosado Aparicio y quien pues cuenta justamente cómo se ha ido desintegrando básicamente estos servicios médicos. Escuchemos. Diciembre del 2021, categoría nivel 3, o sea que teníamos todos los servicios. Todo. A partir de enero del 1 de enero del 2023, nos bajan a categoría 2 y de 47 servicios y especialidades nos dejan 17, obligando a movilizarnos a Villahermosa o a Ciudad del Carmen. Villahermosa son 10 horas en ADO y Carmen son 6 horas en ADO. ¿Se imagina usted una enferma 89 años, oncología, con una colostomía, cáncer de colon, una bolsa colgando conectada al estómago, obligándola a viajar 10 horas en ADO de ida y 10 horas de vuelta cada 14 días para su quimioterapia, porque nos quitaron oncólogo, nos quitan neumólogo criminalmente en plena pandemia, sabiendo que lo primero que te afecta el virus, yo soy sobreviviente del COVID, son los pulmones. Ahí están las palabras de este jubilado de Petróleos Mexicanos, Servio Federico Rosado Aparicio, quien pues está viviendo en carne propia esta desaparición de 30 especialidades en los servicios médicos de Pemex. Y Andrea pues sorprende esta parte, esta falta de sensibilidad de las autoridades, pero al mismo tiempo es muy importante revisar que se trata de adultos mayores. Son adultos mayores con enfermedades crónicas, en algunos de los casos con comorbilidades, que están sobreviviendo y en estas condiciones. Nos decías que hay algunos que han resistido pues sí viajes de 10 horas, que es lo mismo que nos comenta en esta entrevista Servio Federico. Sí, así es, Nancy. Son personas de la tercera edad, son personas vulnerables que se ven obligadas a viajar para recibir una consulta médica y también se ven expuestos a que en el viaje les lleguen a ocurrir otras circunstancias, que se lleguen a poner más malos, que les llegue a ocurrir algo. Precisamente nos indicaban que con esta reducción de especialidades también se está vulnerando el contrato colectivo de trabajo. El mismo que establece que todos los trabajadores de PMI y sus jubilados en activo, porque también nos comentaban que son jubilados en activo, deben de contar con un servicio integral y de calidad con calidez, ¿no? Además también nos señalaban que Pemex no está enviando a los pacientes a los hospitales más cercanos. En ese sentido, como bien te decía, tienen que hacer largos viajes que los ponen también en peligro, ¿no? De eso habla justamente un otro jubilado de Pemex, Juan Evaristo Vilchis Correa, justamente de cómo Pemex está violando las propias cláusulas del contrato colectivo. Escuchemos. El otro detalle es que Petróleos Mexicanos no nos otorga los apoyos económicos establecidos en la cláusula 119 del contrato colectivo para trasladarnos a la Ciudad de México en tiempo y forma. Nosotros tenemos que ir con nuestros propios recursos, nosotros tenemos que pagar pasajes, ida y vuelta, todo, y hasta la siguiente cita que volvamos a ir a México nos reintegran estos gastos, cuando para ello ha existido y existe un procedimiento que se llama de referencia y contrarreferencia de pacientes para asistir al tercer nivel de atención médica, donde está establecido que con la debida anticipación a nuestra cita médica en la Ciudad de México se nos tienen que proporcionar los apoyos correspondientes. En este caso, pasajes de ida y vuelta, los anticipos de viáticos correspondientes por ese día al que nos vamos a
a que vamos a acudir a la Ciudad de México. Eso está establecido, mas sin embargo, desde 1998 venimos padeciendo esa cancelación. En este caso, el trabajador jubilado Juan Evaristo Vilchis pues comenta que hay ya resabios desde hace varios sexenios y que no se han podido resolver todavía. Entonces pues este llamado de parte de los jubilados y pensionados de Pemex para que las autoridades pongan atención en todas estas necesidades y sobre todo cumplan con lo que les marca la ley, Andrea. Sí, creo que también es importante, Nancy, resaltar esta parte, ¿no? En la que se ven condicionados para poder llegar a una hora. En caso de que no lleguen a esta hora, ya no se les llega a pagar los viáticos y tienen que esperar hasta la próxima consulta, que puede ser dentro de un mes, 2 meses, hasta dentro de un año, para que se les pueda brindar el reembolso. Esto también, como te comentaba, es muy importante, ¿no? Porque si son personas que no tienen la posibilidad de estar viajando, se ven más vulneradas y a lo mejor hasta acceder a otro tipo de circunstancias para poder tener el dinero y acudir a la cita médica. Así es, vamos a escuchar nuevamente a Servio Federico Rosado Aparicio, quien habla pues de su propio caso y de cómo pues su condición de salud se ha visto afectada por estas medidas. Porque inclusive yo tengo con qué comprobar que, por ejemplo, los pasajes para ir a la Ciudad de México. Estoy en tratamiento ahorita, me falta, tengo que calibrar mi marcapaso. El marcapaso se debe calibrar cada año. A ningún paciente aquí en Mérida se le ha calibrado el marcapaso porque lo quitaron del contrato. Lo quitaron del contrato. Entonces, a mí me dijeron, tienen que calibrar, pero lo tiene usted que pagar. Yo no lo voy a pagar. Y el amparo me está protegiendo y me van a calibrar esta semana y me van a hacer otros estudios esta semana. Entonces, voy por la tomografía y todo. De 47 especialidades nos dejaron 17, nos quitaron 30 estudios y especialidades. Inclusive las operaciones de cataratas, ahorita en esta presión que hicimos frente al consulado, las regresaron. Querían que nosotros pagáramos la prótesis intraocular. Y luego aquí nos hacen, por ejemplo, comprar medicamentos o si es una urgencia y no existe el especialista y no tienes el tiempo de sacar tu amparo, tienes que contratarlo tú mismo. Tuvimos aquí un traslape de estas entrevistas, pero bueno, en esta última parte escuchábamos precisamente a Servio Federico Rosado Aparicio hablando de las propias dificultades que enfrenta por el tema de su marcapasos y que pues es algo que se replica porque muchos de ellos pues ya son adultos mayores y tienen estas comorbilidades, Andrea. Sí, Nancy, y bueno, precisamente esto lo dice un enfermo de la tercera edad, pero también Servio Federico Rosado Aparicio nos comentaba un caso del que se enteró, en el que un trabajador de Pemex tuvo que desembolsar más de 200,000 pesos para que su madre fuera atendida, porque la encargada del hospital no contestó desde el viernes su madre tenía que ser operada y la encargada del hospital no respondió hasta el lunes en la mañana. Tuvo que desembolsar 200,000 pesos para que pudiera ser atendida, ¿no? E inclusive el hospital le comentó que ellos no se hacían responsables y que ese dinero era lo que les daba la seguridad. Entonces creo que también es importante comentar que no nada más los jubilados están siendo víctimas de esta situación, sino también los trabajadores en activos. Así es, y bueno, esperaremos a la respuesta de Petróleos Mexicanos a estos señalamientos que hacen sus propios trabajadores y sus jubilados y pensionados. Y ahora sí vamos a ver esta declaración de Juan Evaristo Vilchis Correa, quien decía que pues, perdón, que él tiene todos estos comprobantes
de los gastos que ha tenido que hacer para viajar a la Ciudad de México y recibir pues también esta atención por parte de Pemex. Porque inclusive yo tengo con qué comprobar que, por ejemplo, los pasajes para ir a la Ciudad de México nunca me fueron pagados, porque pasó un año en la siguiente cita que tuve que ir y ya no, Pemex ya no nos los pagó. Entonces, eso es totalmente contrario a la legalidad. No soy el único, hay otros compañeros que por no perder tiempo, por estar ahí en México para realizar su probable cobro de apoyos económicos, pues deciden no hacerlo, los dan por perdidos, se dan por satisfechos con recibir la atención médica y lo económico, pues afortunadamente está en otras condiciones económicas estos compañeros y pues no les preocupa, pero vemos otros que estamos en condiciones más desfavorables como un servidor, pues que sí requiero recuperar mis gastos. Más allá de la situación económica que enfrente cada persona, es una obligación de Pemex pues atender estos gastos que hacen los jubilados y pensionados y también algunos trabajadores en activo por recibir algo que pues la propia empresa a través de su sistema sanitario tiene la obligación de brindar, y esto pues es justo parte de lo que ha dicho el presidente López Obrador. El derecho a la salud es un derecho universal y se tiene que garantizar. Andrea, ¿qué otra cosa te ha sorprendido en esta pues revisión de lo que sucede con los trabajadores de Pemex y su sistema sanitario? Sí, precisamente estos casos también de negligencia y la falta de medicamentos que no tienen los jubilados y los trabajadores también en activo y que se han visto orillados a comprarlos de su propio bolsillo, ¿no? Como bien comentas, no todos tenemos las mismas oportunidades, sin embargo es importante que la salud se garantice, o sea, está en la Constitución, es algo importante. Em, También es importante, creo que comentar la denuncia que hacen los jubilados sobre este, esta corrupción que está dentro de Pemex y que muchas veces utilizan el sistema sanitario para para poder pues tomar dinero que no les corresponde y que pertenece ahora sí que a al sistema sanitario y a sus derechohabientes. Así es justamente la denuncia que hace Servio Federico Rosado acerca de que los servicios subrogados estarían incurriendo en algunas corruptelas o presuntas corruptelas, como inflar el número de servicios médicos que otorgan o incluso inventar que están realizando algunas cirugías cuando en realidad esas personas ni siquiera han tenido esos padecimientos, algo que pues la propia empresa debería de estar investigando a todas estas compañías a las que les subrogó en su momento estas especialidades, y también verificar pues que todo lo que se ha cobrado sea lícito, que sea legal. Vamos a escuchar las declaraciones de Servio Federico. Desde luego, nosotros descubrimos mucha corrupción, sobre todo aquí en Subrogado. Fuimos con un familiar, por ejemplo, llegamos con usted como derechohabiente, oye, a tu hija la operaron de apendicitis. No, si mi hija nunca ha entrado a la clínica. Había una. Y así tratamientos y cirugías ficticias, pero cobradas, autorizadas por este servicio médico subrogado. Ahí está, las operaciones, cirugías ficticias, pero bien que las cobraban estas empresas que daban subrogados. ¿Algo más, Andrea? Pues nada más, Nancy, esperar que las autoridades y Pemex tomen medidas para abordar esta situación y asegurarles el acceso médico a estos jubilados, a los trabajadores y a las familias, ¿no? También se ven implicadas. Justamente acabo de recordar también que el señor Vilchis, se me fue ahorita su nombre, Juan Evaristo Vilchis Correa, nos comentaba del caso de de un beneficiario también de Pemex, a quien su esposa pues murió precisamente por estos traslados, ¿no? Y también por no otorgarle estos servicios, la esposa murió y pues al final de cuentas es uno quien se queda con la pérdida y pues es algo que afecta, ¿no?, a las familias. Así.